a mi hijo. Y como no pude venir, pues me dijeron que fue un éxito. Yo me alegro mucho. Yo me alegré mucho. Pero no olvidéis nunca esto en vuestra vida. Nos queda muy poco tiempo, ¿eh? Amén. Amén. Nos queda muy poco tiempo. Asegurar vuestras puertas. Amén. Asegurar vuestras casas. Que no venga el ladrón que saltea las casas. ¿Verdad? Gloria. Hay uno que se mete por dentro y quiere asustarnos. Tanto miedo tiene que nos quiere asustar a nosotros. No le tengas miedo, respeto sí, pero miedo no. El Señor está con nosotros. Amén. Y Él parte las coyunturas de Satanás. Aleluya. Así que no temáis. Seguir en pos del Señor. Dejar el cumpleaños, dejaros las bodas de plata o de oro, como dicen los payos, porque nosotros no celebramos ni de plata ni de cobre. Las celebramos nosotros, pero sí celebramos un culto para que Dios nos bendiga. Sí, aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, iglesia, soy el hermano Antonio de Talavera. Estoy muy bendecido de estar con todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir la palabra en estos tiempos que estamos viviendo. Acabamos de salir de una pandemia y ahora parece ser que una guerra pues nos acecha y que en cualquier instante pues podrá cambiar otra vez nuestras vidas. Esperemos que no, que el Espíritu Santo ponga su mano y las cosas cambien y podamos ver un poco la claridad y estar tranquilitos con nuestras familias. Amén. Contento de que el tío Juan, responsable, el cual le quiero un montón, pues se haya acordado de mí y bueno, él sabe que yo le quiero, le respeto porque sé que es un hombre de Dios y es un ejemplo a seguir. Y bueno, veo al tío Chele es familia mía y bueno, pues de él puedo decir muchas cosas porque es familia y es un privilegio estar aquí en su iglesia, que él es el pastor. Y también le quiero mucho porque como familia y como siervo de Dios le respeto porque sé que es un hombre que ha trabajado para la obra y en la zona de Madrid es un hombre respetado y querido. Amén. Y de ver otros amigos, mi amigo Israel, que es una bendición de verdad poder ser su amigo y su compañero de milicias y poder estar trabajando en la obra del Señor. Amén. Y de ver otros amigos, mi amigo Ojero, de verdad que hacía ya años que no le veía, la última vez fue cuando prediqué en Orcasitas. Y bueno, es una bendición estar con él y tenerle como amigo. Nada más, deciros que Dios os bendiga a todos, Dios os guarde, que bendiga al Señor vuestras casas, que falta nos hace, y que podamos vivir conforme la palabra de Dios manifiesta. Amén, que es en este Evangelio tan poderoso. Que empezaron predicando los 12 hombres judíos y que tendrá el Evangelio que ha pasado 2000 años y seguimos aprendiendo culto a este Jesús. Algo tendrá Jesús, ¿verdad? Un carpintero. Ha habido hombres extraordinarios que han conquistado imperios y no se les rinde culto. Un carpintero crucificado como un malhechor. Aquí decimos que es Dios, que es el Salvador y que ha resucitado de entre los muertos. ¡Amén! Y ese mensaje llena nuestros corazones, porque sabemos que un día vamos a ver su rostro. ¡Amén! Bueno, yo hoy quisiera hablar de un tema muy importante, porque creo que el Espíritu Santo es el único medio que usa para forjar a un verdadero cristiano. Y el Espíritu Santo hace un diseño perfecto y único en las personas para que puedan soportar las circunstancias difíciles que nos rodean, que a su vez el Espíritu Santo va a usar como una materia prima para forjarnos como verdaderos cristianos. Es decir, cuando hay gente que se convierte para huir de las pruebas y no se da cuenta que cuando uno nace de nuevo, se pone en manos del mejor diseñador de la historia, que es el Espíritu Santo. Y el diseño es muy costoso porque el Espíritu Santo lo que quiere es reflejar en nosotros la imagen de Cristo. Por lo tanto, eso es muy costoso parecerse a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo usa el fuego, la prueba, el sufrimiento, para que podamos parecernos a nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso los hijos de Dios no podemos sorprendernos de la prueba. El mismo Pedro, en el capítulo 4, verso 12, dice: no os extrañéis del fuego de la prueba. No os extrañéis. Amén.
Nosotros no podemos extrañarnos. Por eso hoy quiero hablar de un personaje bíblico, seguramente lo habéis escuchado 50.000 veces, este mensaje, pero es bueno recordar las cosas, ¿amén? Dice la Biblia en Job capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Amén? La Biblia dice en Santiago, hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no, iglesia? Esta palabra gozaos es la antesala del sufrimiento. Es decir, lo que está diciendo Santiago, que el hombre que va a ser probado por el Espíritu Santo no se tiene que tomar las circunstancias difíciles como motivo de sufrimiento, sino de gozo. Cuando una persona es cogido por las manos de Dios, no es una mala noticia cuando nos lleva al fuego, es una buena noticia. Porque siendo probada nuestra fe va a reflejar y a manifestar la paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios. Lo que el Espíritu Santo quiere es que cuando ya te ve preparado, coge tu fe, la pasa por el fuego, y esa prueba de fuego va a surgir y manifestar parte del carácter del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y la paciencia te la da Dios para que en las próximas pruebas tengas la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarte ni rebelarte ante Dios. Es decir, pasar por la prueba sin ninguna queja. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Amén? Amén. Ahora bien, hemos dicho que Job era un hombre perfecto, ¿sí o no? Job pasó por una prueba impresionante. Y Job era como... Me voy a permitir decir esto, aunque no es muy bíblico, pero es algo para que lo entendáis. Fue como un ratoncito de laboratorio para que entendamos la capacidad que puede llegar a tener un hombre que ha sido forjado por el Espíritu Santo. Job es la prueba evidente de la capacidad que puede llegar a tener una persona que ha llegado a la fe que el Espíritu Santo ha querido que llegue. Cuando una persona llega donde el Espíritu Santo quiere que llegue, es capaz de soportarlo todo. Por lo tanto, el cristiano no puede tener excusas de lo que le está sucediendo, porque tiene al mejor diseñador, que es el Espíritu Santo, que te da los recursos necesarios para afrontar cualquiera que sea tu circunstancia. ¿Amén? Mayor circunstancia, mayor gloria. Por lo tanto, por donde estás pasando, no te debe sorprender, como dice Pedro. No nos sorprendamos del fuego de la prueba como si de algo extraño nos sucediera. ¿Pero qué nos pensamos? Nos hemos convertido a Cristo, no un club social. Nuestro líder murió en una cruz y le golpearon y le escupieron. ¿Qué crees que pueden hacer con nosotros? ¿Amén? Ahora, la Biblia dice que Job era perfecto, y la palabra perfecto, en la etimología de esa palabra en hebreo, quiere decir completo. Y lo que quiere decir esta palabra cuando la Biblia dice que Job era perfecto, lo que está diciendo es que Job estaba siendo completo en capacidades espirituales. Job tenía la capacidad de la mansedumbre, tenía la capacidad de la paciencia, tenía la capacidad del poder del Espíritu Santo y el dominio propio. Por eso Job era paciente. Santiago lo refleja en el libro de Santiago. Dice, acordaros de la paciencia de Job. Cuando la Biblia dice que Job era perfecto, quiere decir que Job tenía la capacidad del Espíritu Santo para poder afrontar todas las circunstancias que vinieran. Eso es un hombre perfecto. ¿Sí o no, iglesia? Quiere decir que Job tenía la capacidad del Espíritu Santo para soportar toda prueba sin quejarse ni rebelarse ante Dios. ¿Cuántos aquí somos perfectos delante de Dios? Ahora, la Biblia dice que Job era recto. Y esta palabra recto quiere decir camino que no tiene torceduras. La palabra recto en el hebreo lo que nos quiere dar a reflejar son dos cosas. Es que Job era recto, quiere decir que Job era un hombre que iba totalmente de frente y sabía dónde iba y no se apartaba ni a izquierdas ni a derechas. Y esta palabra recto también quiere decir poner cerrojo. La palabra recto tiene una similitud y está relacionada con la palabra íntegro. Y la integridad, lo que nos está hablando, es cuando una persona
es capaz de soportar el pecado a solas, cuando nadie le ve. La integridad es aquella persona que cuando le sorprende el pecado estando a solas, no abaja los brazos, sino que le hace frente al pecado. Es decir, que Job, la palabra recto quiere decir que cuando Job estaba a solas, ponía cerrojo al pecado. No le abría las puertas del corazón. Lo ha dicho el responsable hace un rato. No abramos las puertas al diablo. Hay personas que tienen una apariencia de que tienen las puertas cerradas, pero a solas miran a izquierdas y derechas y abren sus corazones al pecado. En la iglesia aparentan ser espirituales, pero a solas son unos carnales. No ponen cerrojo a sus ojos para mirar lo que no deben mirar. No ponen cerrojos a sus oídos para escuchar la crítica y murmuración de muchos en muchos corros. No ponen cerrajadura en su boca para hablar lo que no deben hablar. Saben ser íntegros y poner cerrojo al diablo. Pero estamos en tiempos que no es así. Porque para ser íntegro primero tienes que ser perfecto, es decir, primero tienes que tener cualidades espirituales que te avalen para poder ser íntegro. Nadie puede ser íntegro si primero no tiene capacidad del Espíritu Santo. Si primero en su vida no es el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no le domina, si el Espíritu Santo no le gobierna, si el Espíritu Santo no le dirige, es imposible. Muy bien. Sí, Señor. Por eso Job era un hombre perfecto, lleno de las capacidades del Espíritu Santo, capaz de afrontar las circunstancias sin quejarse ni rebelarse, y esa capacidad le daba de ser íntegro cuando estaba a solas. Porque la mayor virtud que pueda tener un hombre es cuando esté a solas serle fiel a Dios. Amén. Hay gente que pide mucha bendición de Dios, pero tienes que entender, iglesia, que la bendición de Dios va de la mano de la obediencia. No hay bendición si no hay obediencia. No hay bendición si no hay cualidades espirituales. No hay bendición si no hay integridad a solas. Y en este tiempo está la cosa muy difícil. Muy difícil porque invertimos mucho tiempo en lo que Dios no quiere que invertamos. Estamos siendo fanáticos del trabajo, fanáticos del fútbol, fanáticos de la familia. Y muy poco tiempo le damos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que nos da la vida, nos da la bendición, nos sana. La Biblia dice que Job también era temeroso de Dios, porque este Job era un fenómeno. Este Job no tenía solo un título, no se conformaba. Era perfecto, era recto, pero también temeroso de Dios. Y esta palabra temeroso tiene que ver con la palabra miedoso. Y la palabra miedoso quiere decir que Job no hacía nunca nada antes sin consultar con Dios. Porque le daba miedo defraudarle. Esto pasa con lo que pasó a Abraham. Que Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero le producía más temor el defraudar a Dios que el hecho de sacrificar a su hijo. Porque la persona temerosa no le da miedo de sacrificarlo todo por Dios. Porque el temor no está en lo que pierde, sino en agradarle a Dios. Porque hay mucha gente supersticiosa en la iglesia que hace cosas por superstición. Si yo hago esto, Dios me bendice. Si yo hago esto, Dios me bendice. No se trata de lo que tú hagas, es lo que haga el Espíritu Santo contigo y lo que tú te dejes hacer por Él. Amén. Y la Biblia dice que Job era apartado del mal. Esta palabra apartado quiere decir escapar. Acordaros lo que hizo Moisés. Hebreos capítulo 11 dice que Moisés se fue de Egipto por la fe. En Éxodo nos dice por miedo y en Hebreos por fe. Entonces, a ver en qué quedamos. Muy fácil. Como hombre humano, como persona humana le daba miedo a las circunstancias, pero como hombre espiritual lo hizo por la fe. Porque ser cristiano no quiere decir que te vuelvas un extraterrestre. Sigues siendo una persona humana con miedos, incertidumbres, pero la fe supera todo. Y la Biblia dice que este género no sale sino con oración y ayuno. No puede haber hombres de fe sin que sean antes hombres de oración y ayuno. Amén. Eso de que yo soy de fe, ¿eso de dónde viene? Tú eres de fe primeramente si eres un hombre de oración.
Porque el género de fe solo sale con la oración y ayuno. Jesús no dijo este género de fe refiriéndose a los demonios, sino a la fe. Y la fe lo puede todo, ¿sí o no? ¿Sabéis por qué he venido al culto hoy? Por la fe. ¿Sabéis por qué estamos sentados en esta iglesia a 4 paredes? Sin saber, sin haber visto nunca a Jesús. ¿Alguien de aquí ha visto a Jesús personalmente? Nadie lo ha visto, ¿verdad? Pero ¿cuántos de aquí creen en Jesús? ¿Puede levantar su mano? Dale un aplauso a este Cristo que tenemos. Ahora fijaros, hermanos. La Biblia dice que Job era apartado del mal. Y este apartado, la palabra mal quiere decir naturaleza pecaminosa. Job estaba apartado de cualquier conversación que no fuese de Dios. No se juntaba con personas que no fueran de Dios. No estaba en negocios que no fueran de Dios. Era un hombre apartado. Estaba apartado de la envidia, de los celos, de la ira, de la violencia, de la hipocresía, de la mentira, del odio, de la venganza, de la idolatría, del adulterio, de la mentira, de todo lo que no fuera agradable delante de Dios. Por eso Job era apartado, alejado, se había escapado del mal, había salido de Egipto para salir al desierto, para encontrarse con la zarza, con la presencia de Dios, que es donde se revelan los nuevos propósitos en las personas. Hay personas que sueñan con tener grandes propósitos en nuestra misión Filadelfia, pero sin querer salir de Egipto. Eso es imposible. Ese propósito tienes que comprar en el mercadillo o en Carrefour, porque en la iglesia de Cristo es imposible. Hay personas que quieren ir por el atajo y no por la vía dolorosa. Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Coja su cruz y sígame. Había un escriba que le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Y fue y puso un pie en la barca. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo que le estaba diciendo Jesús a este escriba es: mira, ¿quieres seguirme? Es posible que mientras me sigas no tengas donde recostar tu cabeza ni tengas dinero. Y dijo: pues entonces, nanay, hasta luego. Yo mi dinero y mi negocio no lo quiero. Yo quiero seguirte a ti porque yo quiero ver milagros, quiero ver resurrecciones. ¿Quieres ver resurrecciones? Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Quieres ver milagros en tu casa? Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Quieres ver a Dios en todas tus circunstancias? Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Porque el Espíritu Santo no es cualquier persona. No es un vecino, no es un político, no es un médico. Es el Dios Todopoderoso que ha entrado en tu vida. Quiere forjarte, quiere levantarte, quiere construirte, quiere hacerte a la imagen de Jesucristo. Por eso, iglesia, Jesús es tan grande. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No estáis durmiendo, ¿no? Vamos a ver. La Biblia dice, hermanos, que Job era un siervo de Dios. Por eso Jehová dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Y dijo Satanás: sí, le he visto, le conozco. Porque el Señor no va a llamar a nadie siervo si antes no es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El hombre te puede llamar siervo, pero a lo mejor Dios no te lo llama. Porque para que Dios te llame siervo, primero tienes que tener cualidades espirituales evidentes del trabajo del Espíritu Santo. Amén. Si no hay una evidencia del trabajo de Dios en tu vida, es imposible que te pueda llamar Dios, he aquí mi siervo. Porque en el mundo espiritual se mueve también las circunstancias. Nosotros nos vemos en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, el Espíritu Santo ahora mismo está aquí. Amén. Y los demonios afuera. Y los demonios nos conocen. No todo, no en toda la omnisciencia, porque los demonios no son omniscientes, solamente Dios. Pero el demonio sabe de qué camino vamos andando. Y el Señor sabe a quién llama siervo. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Ahora, en el versículo 5, la Biblia dice y nos cuenta que Job, por el temor de sus hijos que hacían fiesta, tenía 10 hijos, 3 hijas y 7 hijos, y la Biblia dice que Job tenía temor de que sus hijos en cada fiesta, claro, serían como cumpleaños, que es lo que ha dicho el responsable, que celebramos los cumpleaños, pues como tenía 10, pues prácticamente celebraban un cumpleaños cada mes y 10 días aproximadamente. Muy continuo estaba de fiesta los hijos de Job. Su padre tenía dinero y los hijos disfrutaban del dinero de su padre. Pero Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén.
Y dice la Biblia que por el temor de que sus hijos hubiesen blasfemado contra Dios, la Biblia dice que Job hacía sacrificios y holocaustos, en plural, no holocausto, sino holocaustos según el número de sus hijos. Dice, y lo hacía todas las mañanas, todos los días. Sí, señor. Esto cuenta, Según el capítulo 1 al 3 de Levítico, un holocausto, en primer lugar, no podías hacer el holocausto con un animal del vecino, tenía que ser un animal tuyo y que fuese perfecto. Tenía que ser por voluntad propia, en agradecimiento por algo que Dios había hecho en tu vida. ¿Estáis entendiendo? Se cogía el animal, se degollaba, se descuartizaba y se ponía en el altar y se quemaba totalmente todas las partes del animal y consumía el fuego. El fuego consumía el animal y el humo subía al cielo y era olor agradable a Dios. El holocausto no era cualquier sacrificio, tenía que salir del corazón. Amén. Y la Biblia dice que Job hacía 10 holocaustos todos los días. Es decir, Job, para hacer un holocausto, dice que se levantaba aún de noche, y Job lo que tenía que hacer era coger unas piedras y montar un altar, porque para hacer un holocausto nadie te podía ayudar, lo tenías que hacer tú. Aunque Job tenía criados, pero la leña no la podían cortar los criados, lo tenía que hacer él porque era un sacrificio para Dios. ¿Estáis entendiendo? Amén. Y dice la Biblia que Job se levantaba, cogía unas piedras y levantaba un altar. Después de levantar el altar, cogía Job un hacha y empezaba a cortar leñas para 10 sacrificios. Cuando ordenaba la leña para los 10 sacrificios, iba donde el primer animal. Iba donde su ganado y le miraba la oreja, miraba la pata, inspeccionaba el animal. Cuando veía que el animal era perfecto, decía, este para el primer sacrificio. Cogía el animal, que eran toros, que pesaban 500 kilos, le degollaba. Después de degollarle se tenía que poner la paciencia de descuartizarle. Una vez era descuartizado el animal, tenía que coger el animal y ponerlo encima del altar. Y después de ponerlo encima del altar, poner la leña. Y después de poner la leña, encendía el fuego. Tenía que esperar a que el fuego se consumiera el animal. Y una vez estaba consumido el animal, iba donde el próximo animal, inspeccionaba el siguiente animal y le llevaba a orilla del altar, le degollaba, le descuartizaba y le quemaba. Iba donde el siguiente animal, inspeccionaba, le llevaba, le degollaba, le descuartizaba y le quemaba. 3 veces, 4 veces, 5 veces, 7 veces, 10 veces, todos los días. Para ser un hombre íntegro delante de Dios tiene que haber un sacrificio grande. No todo el mundo puede llamarse siervo, porque hay que invertir tu tiempo para Dios y el sacrificio de lo que tienes. No se puede ser un hombre íntegro estando todo el día viendo el fútbol, un fanático del fútbol. Yo soy de Messi, yo soy de Cristiano. ¿Qué va? Messi, Cristiano. Mejor Jesús que Cristiano y que Messi. Donde esté Cristo, que se quite todo, que se quite la familia, que se quite el negocio, que se quiten las personas, que se quiten las amistades, que se quiten los coches, que se quite el dinero. Donde esté Cristo, es que se ponga Él como líder de esa casa. ¡Aleluya! Esto es lo que hacía Job todos los días. Y ahora, este hombre tan íntegro, este hombre tan sano y espiritual, está sentado. Y digo que está sentado porque cuando recibió la noticia que murieron sus hijos, dice la Biblia que se levantó. Estaba sentado porque estaba cansado. Porque Job invertía aproximadamente 10 horas diarias para ofrecerle sacrificio a Dios. No cualquier cosa, iglesia. Nosotros no sacrificamos ni un euro en el culto. No le sacrificamos ni 5 minutos de oración. Y luego decimos, Señor, ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué haces esto? Y dice el Señor, pero sí, si no te conozco. ¿Quién eres? Si para que Dios nos conozca debemos parecernos a Él. Amén. Cuando Jesús ve a alguien que se parece, dice, ese se parece a mí.
Y si te pareces a Él, es la evidencia que el Espíritu Santo está en todo su esplendor en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo está aquí voy a tener miedo yo. Dice Pablo, ni a guerras, ni a paz, ni a ángeles, ni a demonios, ni a lo alto, ni a lo profundo me podrá separar del amor de Cristo. No hay nada que nos pueda separar de Dios, porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Dice que Job estaba el pobrecito sentado y recibe una noticia y le dice, Señor, yo estaba en el campo y resulta que ha caído un relámpago y han muerto todos tus criados. Esta noticia no era cualquier noticia, aunque la Biblia no dice ni declara ninguna manifestación de preocupación en Job, porque Job tenía capacidad, ¿verdad? Capacidad espiritual. Hay un salmo que dice, no temeré de las malas noticias, pues mi corazón está confiado en Jehová. Eso es un salmo. Hay a veces que seas cristiano no quiere decir que no llamen las preocupaciones a tu casa. Ser cristiano no quiere decir que te vuelvas en un Power Rangers. No, eres una persona humana. Un Power Ranger no, eso es de la tele. Nosotros no creemos un evangelio de Walt Disney, en el que Dios es una hada madrina que tiene una varita mágica y está al servicio de nuestros deseos. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que solo nos acordamos de él. Cuando hay un problema, abrimos la lámpara para que nos solucione la vida. No, el evangelio es una cruz. El evangelio es estar ahí, en la brecha, en las cosas de Dios. Es ahí cuando tu corazón se fortalece y cuando viene una noticia, choca con el caparazón que ha puesto el Señor aquí. Y es imposible que penetre. Amén. Job escucha la noticia que han muerto sus criados. Una noticia muy mala, porque Job, si estudiamos el libro de Job, entendemos que Job amaba mucho a sus criados. La Biblia dice que Job, cuando sus criados le pedían el sueldo adelantado o 3 sueldos adelantados, se lo daba. Dice que los niños de sus criados comían en la misma mesa que sus hijos y vestían las mismas ropas, bebían la misma leche y tomaban la misma aceite. Es decir, que si Job le ponía un bocadillo a su hijo, el mismo bocadillo de chorizo se le daba al otro. No más pequeño, igual de grande. Porque era un hombre hospitalario, un hombre de Dios, porque los hombres de Dios tienen que ser hospitalarios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y dice la Biblia que no se inmuta. Al menos la Biblia no aclara ninguna expresión de preocupación. Será porque no viene al caso en el programa del proceso que Job entró para ser un verdadero cristiano. Ahora dice la Biblia que le llevan otra noticia y dice que ha perdido sus bienes. En el capítulo 31 del mismo Job dice, nunca tuve interés por el dinero. Eso lo dice Job. O sea, a Job le saqué el dinero por las orejas, pero no le importaba el dinero. ¿Estáis entendiendo? Entonces no se inmuta, porque le están diciendo 2 noticias que, aunque son tristes, pero no llegan a penetrar ese caparazón que el Espíritu Santo había hecho. ¿Estáis entendiendo? Pero ahora dice la Biblia que recibe la muerte de sus hijos. 10 hijos. Esto no se puede asimilar con la mente. Dice la Biblia que viene el criado y dice, estaban tus hijos de fiesta y resulta que un viento que venía del sur, del desierto, ha golpeado las 4 esquinas de la casa y han muerto tus 10 hijos, más que he quedado yo. ¿Sabéis quién hizo ese viento? Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque los hijos no vivían en consagración con Dios. ¿Qué tendrá que les pasar? ¿Qué quiere que le pase a una persona que no vive en comunión con Dios? ¿Que la mano de Dios esté en la casa? Nanay de nanay. Una persona que no vive en Dios, la mano de Dios no está en su casa. Más bien está la del otro. Que el Señor le reprenda. Amén. Por eso tenemos que estar alerta, porque el diablo no es tonto. Mira, dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me ha pedido Satanás zarandearos como a trigo. Satanás siempre está pidiendo a los negligentes y irresponsables que no buscan a Dios, está constantemente pidiendo sus vidas para entrar en su territorio y ponerle las cosas muy difíciles. El Señor lo reprenda. Amén. Ahora bien, la Biblia dice que cuando Job recibe esta noticia de sus hijos, dice que se levanta y rasga sus vestiduras, coge un cuchillo, se rapa la cabeza, la barba y las cejas. Y empieza a entrar en un clamor de dolor impresionante que nosotros no podemos comprender. La muerte de 10 hijos en el mismo instante.
La Biblia nos enseña que cuando alguien rasgaba sus vestiduras era una manifestación de señal de profundo dolor y una furia intensa. La Biblia dice que Jacob, cuando se entera que su hijo José ha muerto, se rasgó sus vestiduras. Y dice la Biblia que se echó tierra en la cabeza y dijo: me quiero morir. Yo ya no quiero vivir. Se ha muerto mi hijo José. ¿Qué hago yo viviendo aquí ya? Pues lo mismo pasó con Job. Job, dice la Biblia, que se rasgó sus vestiduras, pero en el mismo versículo dice: se postró y adoró. Se postró y adoró. ¿Sabéis qué significa esta palabra adoró? Inclinarse ante alguien que lo merece y rendirle homenaje. ¿Y sabéis lo que quiere decir rendirle homenaje? Persona que hace un juramento solemne de fidelidad hasta la muerte. Es decir, lo que nos está enseñando la Biblia es que Job como persona humana, está llorando la muerte de sus 10 hijos. Pero eso no estaba impidiendo que se postrara ante Dios y le jurara fidelidad hasta la muerte. Amén. Hay que saber separar las cosas, iglesia. Como persona humana te pueden venir cosas, pero eso no debe impedir que tú adores a Dios y que le jures fidelidad solemne hasta la muerte. No es fácil adorar a Dios, iglesia. Adorar a Dios no es cantar un coro, ni siquiera predicar. Adorar a Dios es un plan de vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo no soy cristiano a la hora del culto. Eso es muy triste y penoso y aburrido. Venir una hora al culto y decir: amén, santo, sí, 1, 2, adiós, y me vivo a mi casa. Eso es súper aburrido, porque para eso me voy al Carrefour con mi mujer y mis hijos. Pero cuando tú vienes a la iglesia, después de llevar una vida de adoración, entonces cambia, este cuadro ya cambia. Porque aquí nos juntamos los adoradores. Los que están afuera están bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Nosotros bajo el dominio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. Porque si yo vengo al culto, pero fuera estoy bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, pues soy uno que me siento en un banco. Pero el que adora a Dios está bajo el dominio del Espíritu Santo dentro y fuera. Y se va al supermercado y lleva el dominio del Espíritu Santo. Y se sienta a su casa a comerse una tortilla francesa, está el Espíritu Santo. Se monta en el coche para ir a trabajar, está el Espíritu Santo. Y eso le da un aplauso al Señor, aleluya. Ahora bien, quiero ir terminando, iglesia. El proceso de Job fue impresionante. La Biblia dice, si investigamos el libro de Job, vamos a ver muchísimos detalles que nos va a dar el mismo libro de lo que le sucedió a Job personalmente. Y dice la Biblia, y nos enseña el libro de Job, que Job estuvo en el duelo de sus hijos. Y dice la Biblia, escuchaba los gritos ensordecedores de su familia, se tapaba los oídos y se frotaba los ojos porque no podía creer lo que estaba sucediendo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hay gente que cree que no hay que sufrir por el Evangelio, que el Evangelio es como un lugar fantástico en el que cuando te conviertes todo te sale bien. El empleo te sale bien porque Dios está conmigo. Hoy ganas en el mercadillo, hoy Dios, hermanos, ha estado conmigo. Entonces, ¿con Job quién estaba? ¿Quién estaba con Job? Porque si yo conmigo más que está Dios cuando gano en el mercadillo y cuando se sana mi suegra, que el Señor la bendiga, pues entonces yo miro la Biblia, abro el libro de Job y digo, con Job estaba manifestado entonces. Porque el Evangelio no es que te salga todo bien, es que todo lo de fuera esté mal, pero lo de dentro esté bien. Lo de fuera no debe atentar con lo que llevas dentro. Si lo de fuera hace una señal que evidencia lo que llevas dentro, entonces va mal. Si abres la nevera y no hay comida, solo hay un dalsi, un huevo y un yogur, y dices, válgame Dios,
El Señor ya no está con nosotros. ¿Te acuerdas el año pasado que ganábamos? Ahí sí que el Espíritu Santo estaba con nosotros. Y dice, ya es verdad. Vamos ahora a que el Señor llene la nevera. Pero bueno, ¿qué evangelio es ese? Yo abro la nevera, no hay nada, pero está Dios. Amén. Mi mujer a lo mejor un día está medio manifestada, porque no quiere al culto, pero yo sigo teniendo a Dios. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Porque lo más hermoso que hay en la vida no es tener coches ni yates. Yo no envidio el mundo, ni sus riquezas, ni sus placeres. Envidio a las casas que están llenas del Espíritu Santo, de su poder, de su gloria, de su paz, de su inocencia. Eso es lo que envidio yo. ¿Qué me va a dar envidia a mí del mundo? Si se van a ir los pobres ricos al infierno, va a tener que ir los pobres ricos. Dice la Biblia que esta tristeza es momentánea. Amén. Se pasará, no os preocupéis, que tarde o temprano vamos a ver a Jesús. Amén. Tarde o temprano vamos a estar corriendo por esa ciudad, os lo aseguro. Amén. El tiempo pasa. Yo hace nada era un niño, ahora soy un hombre. De aquí nada seré un anciano viejo, pero seguiré sirviendo al Señor y esperando el momento de ver a Cristo. Porque esta esperanza se agarra a mi corazón. Yo no he visto a Jesús, no he visto muchos milagros, no lo necesito, creo en su palabra. ¿Qué es lo importante, iglesia? Ya le dice la Biblia, iglesia, que Job está triste. Hay gente que cree que no hay que sufrir. Dice Pablo en Romanos 8:36, somos contados como ovejas al matadero. Pablo le tiene que avisar a los romanos, chavales, que el Evangelio no es que Dios te prospere en la tierra, que parecéis saduceos. Los saduceos no creían en la vida venidera ni en la resurrección de los muertos, porque decían que todo lo que viviese se tenía que vivir en la tierra. Y hay muchos saduceos en las iglesias que solo quieren bendiciones en la tierra y el cielo lo tienen como está en Australia. Pero Pablo nos avisa y dice, somos contados. Y esta palabra contados quiere decir, esta palabra contados quiere decir llevar a un grupo en particular. Los pastores, cuando iban a sacrificar a sus ovejas, entre todo el rebaño, a las que iba a sacrificar, las inspeccionaba y las que estaban más sanas para el sacrificio, las llevaba a un grupo en particular y las separaba del otro grupo. Lo que estaba diciendo aquí Pablo es, cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo nos lleva a un grupo en particular para ser sacrificados por el Evangelio. ¿Estáis entendiendo? Amén. Yo en el momento que acepté a Cristo fui una ovejita de esa que dice ¡eh! Y ya me puso en la otro grupo para que fuese sacrificado por Cristo. Entonces mi tiempo en la tierra, yo no puedo planificar mi vida terrenal con mi mujer. Yo no puedo planificar qué casa, qué coche, dónde voy, dónde vengo. Todo tiene que ser contado con Dios, porque yo soy una oveja para ser sacrificada en el momento que Él quiera. Los propósitos de Dios es la evidencia de mi progreso hasta ser sacrificado. ¿Estáis entendiendo? Amén. Yo soy una ovejita que antes se pertenecía al mundo y podía hacer mis planes humanos. En el momento que entro en la familia de Dios, pertenezco a un rebaño que su pastor es el pastor que ha dicho el responsable. Jehová es mi pastor. Eso sí, te dará las cualidades espirituales para afrontar todas las circunstancias. ¿Te parece poco? Amén. Por eso Pablo llega a la conclusión que las bendiciones espirituales, las riquezas, dice, son las bendiciones espirituales. Amén. Amén. Ahora dice la Biblia que Job, después del duelo, se va a su casa y dice que después de vivir el duelo de sus hijos, había enterrado 10. No era un entierro de un vecino o de un familiar lejano o de algún amigo, que ya es triste acontecer en esos duelos. Había vivido el entierro de 10 hijos. Y ahora, después del entierro, se va hacia su casa y dice la Biblia que vio sus campos vacíos. Ya no había nadie para que trabajara el fruto.
La alegría de sus campos habían perdido, sus criados también habían muerto. Y ahora dice la Biblia que Job entra en su casa y su casa está vacía. Ya no se escuchan las voces de sus hijos ni las risas. Qué triste, iglesia. ¿Cuánto aguante tiene una persona que está diseñada por Dios? ¿Sí o no? Amén. Va a su casa, iglesia, y empieza ya empieza a echar de menos a sus hijos. Ya empieza a manifestar la Biblia el Job humano. Se tiene que romper, dice la Biblia que se rompió a llorar, a sufrir. Y dice la Biblia textualmente: se me ha hinchado la cara de tanto llorar, dijo Job. Se me ha hinchado. Dice, me ha dado un dolor en los ojos y he perdido la vista. Me han salido arrugas, me he convertido en un viejo. Y yo soy un hombre recto y temeroso de Dios. Y para colmo dice la Biblia que se levanta una mañana con una sarna de la planta de los pies a la coronilla, una sarna maligna, que dice la Biblia que todo su cuerpo estaba lleno de gusanos. La piel se le ennegreció, y perdonad la expresión, dice que olía a podrido. El pellejo se le pegó al hueso. Y la Biblia dice que ardía sus huesos de la fiebre, los riñones se le partían, no podía dormir, y cuando dormía tenía pesadillas, y cuando despertaba podía ver a espíritus malignos que le atormentaban. Y para colmo le echaron de su casa y se fue a vivir a un vertedero. Benditos al Señor. Ni el mejor todoterreno de Mercedes tiene la capacidad de Job. Amén. No hay nadie que pueda pasar por más terreno que un verdadero cristiano. Amén. Pero es ahí donde se forja el carácter del Espíritu Santo. ¿Cómo no te vas a compadecer del enfermo si no enfermas o has tenido un enfermo en casa? ¿Cómo no vas a valorar la alegría de Dios si primero no pasa tristeza? ¿Estáis entendiendo? Job, el Señor te lleva por lugares que te da miedo, pero luego para que valores su confianza, te pasa por tiempo de sufrimiento para que luego valores su paz. No puedes experimentar el carácter de Dios sin sufrir. Tienes que sufrir. Y dice que Job estaba el pobrecito en el vertedero, tísico, enfermo, su cuerpo lleno de gusanos, lleno de fiebre, casi ciego. Había enterrado a 10 hijos. Y le vino su mujer, tipo la niña del exorcista, con los pelos hincados. ¡Ah! ¡Todavía eres santo! Pero bueno, ¿qué es ese Dios al que tú sigues? ¡Maldícela y muérete! ¿Sabes lo que pasa mucho en nuestro pueblo? Que hay hombres cristianos, pero ellas no. Y hay mujeres cristianas y ellos no. Y el sufrimiento lo pasan solos. Y las circunstancias se ponen más todavía cuesta arriba. Amén. Dice que el Señor pone a Adán y Eva en el huerto. Y le dijo, Adán, labra el huerto, trabájale. Y cuando se quiso dar cuenta, Eva ya no estaba. Y dijo, Eva, Eva. Y llamó los matorrales. ¡Ah! Y cuando alguien se sale de lo establecido en el matrimonio, con quien te encuentras es con el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Por eso el matrimonio tiene que estar junto en las circunstancias. Muy bien. Tiene que ser espiritual él y ella también. Amén. Porque si ella no es espiritual, tú le dices, plánchame, y te dice, ya déjame en paz. O viceversa. Bueno, viceversa no, porque nos echan de la casa. Es necesario que el matrimonio ande unido. Amén. Sean una sola carne y trabajen en el mismo proyecto. Amén. Claro, la mujer de Job se quedó sorprendida y dijo, pero vamos a ver. Has perdido el dinero, tus criados, has enterrado a 10 hijos, estás enfermo, tíxico, hueles mal y estás en un vertedero y todavía sigues a Dios. Y le dice Job, hablas como las locas. Vamos a recibir solo lo bueno y lo malo no. Aunque esta mi carne se pudra, yo sé que un día voy a ver a Dios.
estar pasando por cualquier circunstancia, no hay excusa. Dios se manifiesta en las peores circunstancias. Amén. Por eso el Señor le dijo a Isaías: cuando pases por el fuego, no te quemarás, y por las aguas no te ahogarás, porque yo, Jehová, estaré contigo. ¿Dónde se manifiesta Dios? En medio del fuego y en medio de las aguas, no antes. Muy bien. ¿Estás entendiendo? Amén. El Señor estuvo con Daniel en medio de los fosos de los leones. El Señor estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en medio del fuego. El Señor estuvo con Jonás en las profundidades del mar, donde la mano del hombre no puede llegar. Ahí llega la mano de Dios. Dios te quiere llevar a un lugar donde la mano del hombre no pueda ayudarte, ni la familia, ni la mujer, ni los hijos, ni el dinero, para que dependas de Él. Amén. Amén. Claro, la mujer de Job dijo: he visto muchos cristianos, tus amigos son cristianos, pero al final tiran la toalla. Esto pasó con los tiempos de Jonás, que Jonás se embarca en un viaje hacia Tarsis, y había marineros experimentados, pero resulta que hubo tal tormenta que dice la Biblia que los marineros todo por la borda. Porque hay personas que parecen profesionales y espirituales en la iglesia, pero a la primera tormenta tiran todo por la borda. ¡Hala! Hasta luego, Lucas. Era ver todo lo que bendición, que estaba como un ángel. Venga, a coger patatas. Otro, yo era esto. Venga, hasta luego. Aquí están los que permanecen. En la tristeza y en la riqueza. En la pobreza, en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe del fin. Amén. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor. La Biblia dice, y termino con esto, que Job dijo y exclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Qué proceso, para ver a Dios. Amén. Yo había cogido cada atajo. El peligro de los atajos es que no le ves. Ese es el problema. Porque si ser medio cristiano o cristianillo pudiera ver a Dios en su esplendor, pues sería un cristianillo. El problema es que Dios exige. Porque el Evangelio ha costado la vida de Dios hecho hombre. Dos naturalezas que subsisten en la sola persona del Verbo de Dios. Amén. Jesucristo. En su nombre salen los enfermos. En su nombre salen los demonios. En su nombre resucitan los muertos. Ese es el nombre que yo y tú servimos y hablamos. Amén. 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 Que el Señor os bendiga. Gloria al Señor. Amén. Creo que Dios nos ha hablado claritamente, Amén. que el que no sea fiel no verá a Dios. Amén. Job, en su desesperación, y después no ha mencionado el hermano aquellos 3 amigos que tenía, que palabra que decía Job ellos se la revocaban al contrario. Creo, hermanos, que el que no se ponga, y no estamos hablando a ovejas, somos ministerios, todos jóvenes, porque yo soy más joven que vosotros. Amén. Yo tengo 30 años. Gloria a Dios. Acuérdate que en tu iglesia yo lo decía. ¿Verdad que sí? Tengo 30 años, soy joven. Amén, amén. Vosotras. Amudas. Amén. Gloria a Dios. Llevaros bien. Que el Señor aparece. Amén. Que Dios aparece. Amén. No quiero yo más entrar en... Gloria al Ya lo ha nombre. dicho todo nuestro hermano, pero sí te quiero